Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación a la comisión organizadora por permitirme compartir ciertas experiencias y conocimientos en esta séptima Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el contexto actual del año 2024. El tema que vamos a tratar ahora es un tema que parece bastante conocido, pero que a veces hay un poco de dudas por parte del personal, que a veces lo evidencio cuando doy este tipo de capacitaciones a personal que está expuesto a estos riesgos ocupacionales, como les han venido describiendo en los temas anteriores, pero que a veces hay cosas que precisar para poder prevenir o controlar una enfermedad o una situación ocupacional. Sí me gustaría saber si están participando los que están en sala o solamente de manera expositiva. Me gustaría saber si alguien tiene alguna idea de qué son las medidas profilácticas para los trabajadores de salud. De repente pueden escribir en el chat o de repente pueden hablar. El micro no sé si les está permitido para ellos. A través del chat, por favor. O a través del chat, por favor, A para través. poder leerlos y poder saber qué conocimientos tienen. Sé que son de diferentes regiones del país, entonces sí me gustaría tener una idea. Ya los voy leyendo. Eh, declaro que no tengo conflicto de interés en relación a este tema para poder seguir con la exposición. Mm, a ver. Sí, me pareció importante que podamos iniciar con una definición de qué son estos accidentes laborales y por qué es que es necesario una profilaxis, ¿no? Entonces, como definición, los accidentes laborales son incidentes, ¿no? Así como menciona Giovanna, acciones para prevenir afecciones en el trabajador, ¿cierto? Entonces, pero debemos definir qué es un accidente laboral. Un accidente laboral es un incidente que nadie lo planifica, que ocurre en un entorno de trabajo y que puede resultar en lesiones físicas, exposición a agentes patógenos, como les he puesto el título, porque es el mayor porcentaje de accidentes que ocurren, o enfermedades para el propio personal de salud. Estos accidentes pueden ser consecuencia de diferentes actividades y prácticas propias del cuidado de los pacientes o del manejo de materiales médicos. Eh, Hay varios tipos de accidentes laborales más frecuentes, pero sobre todo en enfermería, los más frecuentes son la exposición a agentes patógenos. Dentro de esta exposición tenemos dos, que son los pinchazos con agujas y objetos punzocortantes y las salpicaduras de fluidos corporales. Los pinchazos, como su mismo nombre lo indica, o los objetos punzocortantes, son lesiones causadas por agujas, bisturís y otros objetos afilados que pueden llevar a la exposición de sangre y fluidos corporales. Como a veces yo les explico al personal o cuando me preguntan, ¿cómo es que me puede afectar? Porque a veces pensamos que un pinchazo o sencillamente hacerme una pequeña herida no va a influir. ¿Por qué me haría? Es que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y por lo tanto es como un manto que nos protege. Si nosotros a ese manto le hacemos un pequeño agujero o una pequeña apertura, pues estamos dando pie para que ingresen todos los microorganismos, gérmenes, virus, bacterias que pueden ingresar a través de esa puerta, ¿no? Entonces, por eso es que es bastante importante que tengan conocimiento de este riesgo al que tiene todo trabajador de salud y sobre todo enfermería, que es el que está más en actividad en contacto con objetos punzocortantes. Y también hay desconocimiento de que estemos expuestos a estos agentes patógenos a través de salpicaduras, porque decimos, ya está bien, si conozco el tema de punzocortantes, sé que si me hago una herida o me corto con bisturí, tengo exposición a agentes patógenos, pero muy pocos saben que también estamos expuestos a salpicaduras, ¿no? Lo que de repente en algún momento evidencié, que a veces, por ejemplo, hay un parto en expulsivo,
estaban atendiendo el parto y no se colocaron los equipos de protección personal. Y hay salpicaduras de estos fluidos corporales, que puede ser sangre en este caso, puede ser este líquido de la placenta. Entonces, este líquido o estas secreciones que tengan contacto con mucosas, a través de mucosas también hay una absorción, entonces por lo tanto estamos expuestos porque nosotros desconocemos de ese paciente de qué está infectado o no. Entonces siempre debemos, por la ley de bioseguridad, saber de que todo paciente o toda muestra es altamente contaminado hasta que no demostremos lo contrario. Como pueden ver en las imágenes de la parte inferior, pues ahí está cómo podemos aperturar la piel a través de un pinchazo, a través de una cortadura, inclusive cómo esta persona usando gafas, mascarilla y guantes se ha protegido, gracias a Dios, a una salpicadura. Pero si es que no lo usara, pues está expuesta a que sus mucosas tengan contacto con secreciones contaminadas, ¿no? Es importante dentro de esta epidemiología de los accidentes laborales por exposición a agentes patógenos que sepamos cuáles son estos factores asociados, ¿no? Antes hablábamos factores de riesgo, pero realmente son factores asociados a esta exposición a agentes patógenos en el personal de salud. Entonces, ¿cuáles son estos factores que yo debo tener en cuenta de que me van a predisponer a que a través de esta exposición a agentes patógenos yo pueda adquirir una enfermedad? Por ejemplo, lo que frecuentemente pasa, yo he resaltado lo que mayormente pasa, no solo de repente en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, sino que es algo que es prevalente a nivel de muchas instituciones, que es el personal realiza un uso inadecuado de equipos de protección personal. Pero este uso inadecuado no es solo, en muchas veces es que el personal no se adecua a este equipo de protección personal, pero también es por falta de disponibilidad del mismo o porque la calidad del EPP no es el adecuado, hay una incorrecta colocación o hay un retiro de EPP incorrecto. Entonces, hay muchos factores para que finalmente el uso inadecuado de estos equipos de protección personal sean inadecuados y sea un factor asociado a esta exposición de patógenos, ¿no? También hay un manejo y disposición inadecuada de objetos punzocortantes. Muy pocas veces, a veces salud ambiental o con quien corresponda, viene brindando sus capacitaciones en las diferentes instituciones de salud o no, da sus capacitaciones sobre el manejo y disposición o segregación de residuos sólidos en la cual se incluye la disposición de los objetos punzocortantes. También cómo es que se deben disponer de estos objetos y cómo deben usarse, también en los manuales de bioseguridad. Pero muy poco le prestamos atención y pensamos, ah, no, ese es un tema de manejo de residuos sólidos. Pero no lo vemos como que es un riesgo, este manejo inadecuado o una disposición inadecuada de objetos punzocortantes, un riesgo a que estemos expuestos y un riesgo propio a nuestra salud, ¿no? ¿Cuáles son manejo inadecuado? Reencapuchar agujas, que frecuentemente se evidencia, la segregación de residuos de manera insegura. A veces dicen, no, está muy lejos la caja de punzocortante, entonces lo dejo ahí en la riñonera o lo dejo en la mesa, o a veces me olvido, de repente voy a tomar una muestra a un paciente y me olvido en la cama del paciente. Y no sé, si no me pongo en riesgo a mí, pongo en riesgo a otras personas, ¿no? Si yo me olvido la aguja en la cama de un paciente por algún motivo, pues estoy apurada, si no verifican bien el personal técnico que recoge la sábana, esa aguja va hasta el personal de lavandería y ponemos en riesgo no solo era nuestra salud, sino también ponemos en riesgo al personal que atiende en los servicios de salud, como es el personal de lavandería, o si disponemos mal una aguja, no colocarlo en una caja de bioseguridad o punzo cortante que es rígida y la desechamos en un contenedor que no es rígido, que solo está contenido por una bolsa. Entonces, estamos exponiendo también al personal que brinda servicios dentro de una institución de salud, como es el personal de limpieza, ¿no? También cuando hay realizar múltiples procedimientos invasivos, ¿no? Hay un riesgo de estar expuesto a estos agentes patógenos. Condiciones de emergencia, cuando hay condiciones de emergencia, pues sobre todo prima la carga de trabajo y el estrés, y por lo tanto a veces no se tiene cuidado en el manejo de objetos punzocortantes, de esta exposición a salpicaduras, y
es un factor para exponernos a estos agentes patógenos. También lo que mencionaba la ponente, me parece, primera de esta tarde, donde indicaba que hay a veces una capacitación insuficiente. Entonces, no necesariamente se da en todas las instituciones, pero a veces no se toma en cuenta que hay personas, que frecuentemente el personal de salud siempre va rotando, ¿no? Se va de una institución a otra, o personal nuevo, ¿no? Que ingresan es de repente su primer centro de trabajo y no recibió de repente una capacitación adecuada en las instituciones educativas de donde egresó. Y es su primer trabajo y de repente no toman en cuenta de repente un curso de inducción para que pueda, no solo en objetos punzocortantes, sino en todos los aspectos que involucre su atención en salud en esa institución, ¿no? También es un factor asociado, las condiciones de su entorno laboral, a veces un espacio reducido, una iluminación inadecuada, también una limpieza y desinfección inadecuada o deficiente. Y ustedes se preguntarán, no, pero estamos hablando de agentes patógenos, ¿qué tiene que ver la limpieza y desinfección inadecuada, deficiente? Bueno, más adelante en una o dos diapositivas me la van a entender para poder explicarles con mayor detenimiento. Dentro de los principales patógenos que estamos expuestos, que es propiamente como actividad de salud, estamos expuestos el personal de salud, mayormente es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y el virus de la hepatitis B y el hepatitis C. Y ustedes me preguntaron, pero ¿cómo voy a contagiar ese virus de inmunodeficiencia humana? ¿No? Entonces tendríamos que ver siempre cuando yo explico a mis alumnos o al personal que brindo alguna capacitación. Siempre es importante que cuando yo conozca de una enfermedad, no solo sepa el nombre, sino sepa cómo se transmite. Porque si yo sé cómo se transmite, yo sé, se transmite, no sé, pues por contacto, entonces yo elimino esa barrera de contacto o eh, eh, hago que no tenga contacto para que yo no me infecte de esa enfermedad. En el caso del virus del VIH, su transmisión puede ser a través de pinchazos con agujas, cortes con objetos contaminados, salpicaduras de sangre en mucosas, ojos, nariz o boca. En el caso de la hepatitis B y la hepatitis C, su vía de transmisión es el contacto con sangre infectada, pinchazos con agujas, cortes y contacto con sangre con mucosas o piel lesionada. ¿Cómo es que impacta estos principales patógenos involucrados? Impacta, pues, porque puede causarte, por ejemplo, una hepatitis aguda o crónica, y la infección crónica, pues, puede conllevarte a complicaciones graves como cirrosis, como carcinoma hepatocelular. Entonces, ahí, como se dan cuenta, en el caso de la hepatitis B y C, les he resaltado que también es el contacto de sangre con mucosas o piel lesionada. Entonces, muchas veces no es que tengamos un pinchazo o no es que nos hayamos cortado con algún objeto como el bisturí, sino que a veces nosotros podemos tener una herida en la mano, de repente estuvimos en casa, cortamos algo, inclusive hasta nos podemos cortar con una hoja de papel bond y tenemos ya una apertura de la piel. Y cuando vamos de repente a áreas donde no ha habido una buena, eso es lo que les explicaba de la limpieza y desinfección inadecuada, y tenemos contacto con superficies que no están correctamente limpias y desinfectadas, es por eso que como tenemos la apertura de la piel, es como si inmediatamente tenemos contacto con esa secreción contaminada, ¿no? Eh, Me parecía importante plantearles el porcentaje de casos, ¿no? Porque a veces, como hablaba en la mañana con alguna de mis compañeras, les decía, a veces nosotros no tomamos medidas de prevención o lo tomamos a la ligera porque sencillamente no sabemos cuál es el riesgo, qué tan riesgo es que estamos expuestos, ¿no? Entonces, miren, las estimaciones globales de la Organización Mundial de la Salud nos dice que aproximadamente 2 millones de trabajadores de salud sufren de exposiciones percutáneas patógenas de transmisión sanguínea cada año. Por eso es que les digo que una de las principales enfermedades es la exposición a agentes patógenos por punzocortantes, más que salpicaduras por punzocortantes, ¿no? Y de todos estos incidentes de los 2 millones, como pueden observar, el 38% de los casos son hepatitis B entre los trabajadores de salud
y que estos 37% son por exposiciones ocupacionales. Asimismo, el 39% de los casos son hepatitis C y el 4% corresponde a casos de VIH. Eso significa que si yo soy un trabajador de salud y veo esta situación a nivel mundial y que el mayor porcentaje de casos de hepatitis B, entonces si yo tengo una exposición a un agente patógeno, o sea, porque de repente tengo un pichazo con una aguja, me corto con un bisturí, o tengo otro contacto que tenga que ver una apertura de la piel y un agente patógeno, pues tengo mayor probabilidad de que pueda adquirir una hepatitis B más que una C, más que una VIH, que no quita que pueda adquirirla, pero tengo menos porcentaje de riesgo, ¿no? El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos dice que más del 50% de accidentes no se notifica, que es lo que sucede en la realidad, ¿no? Que hay su registro porque no medimos el riesgo al que estamos expuestos. Y miren, la mayoría de los incidentes, no solo nos dice el CDC de Estados Unidos, sino también otros estudios o artículos de investigación que he podido leer para esta capacitación, nos dicen que la mayoría de los incidentes involucran al personal de enfermería, es decir, nosotros. Entonces, hay que tomar en cuenta estos datos y ya para enmarcarnos un poco más en lo que es accidentes laborales por exposición a agentes patógenos, miren, ahí les he traído un listado de enfermedades profesionales en la cual hay 6 grupos de enfermedades, pero miren, las causadas por agentes biológicos corresponderían al grupo 3, que es el mayor porcentaje de accidentes en profesionales de la salud y sobre todo en enfermería, que probablemente sea mucho más porque hay su registro, hay miedo a reportar o hay desconocimiento porque debo reportar, no solo reportar, sino este, notificar y buscar ayuda para poder recibir un tratamiento profiláctico, que es el tema de esta capacitación, ¿no? Por ejemplo, ahí también les he enmarcado un cuadro de riesgos según la Organización Internacional del Trabajo, que hay diferentes clasificaciones de riesgo de acuerdo a la actividad económica que se realiza y a la ocupación. Miren en qué nivel de riesgo, que es el nivel superior, están los hospitales, los médicos y las enfermeras. Estamos en un nivel de riesgo 3. Y se preguntarán, entonces, ¿cómo es que estamos expuestos para graficarlos? He tomado una presentación de un médico infectólogo, del área donde trabajo, en el cual tuvimos recientemente una exposición sobre la exposición a agentes punzocortantes y nos graficaba de esta manera, ¿no? El personal de salud está expuesto a un riesgo biológico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es que el personal de salud, y sobre todo enfermería? Porque está siempre en exposición diaria a fluidos corporales de alto riesgo, ¿no? Esto aumenta esta posibilidad de incremento. ¿Por qué? Porque sobre todo enfermería tiene una variedad de procedimientos invasivos en el que participa y por lo tanto incrementa su probabilidad de adquirir estas infecciones como hepatitis B, hepatitis C y VIH. Y ustedes dirán, ¿pero a qué fluidos? Yo no estoy expuesta a muchos fluidos, pero a veces no nos damos cuenta, pero realmente como es una tarea diaria, sí estamos expuestos a múltiples fluidos, no solo tenemos que verlos, sino que a veces tenemos que tener contacto para estar expuestos, ¿no? Por ejemplo, eh, los líquidos biológicos, tenemos sangre, secreciones vaginales, semen, líquido pleural, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo, ¿no? También tenemos heces, saliva, sudor, orina, vómitos, lágrimas, secreciones respiratorias. Entonces, me preguntarán, ¿qué es lo que evaluamos en estos factores de riesgo? ¿Qué factores adicionales influyen en este accidente ocupacional para que lo consideremos si es severo, si es leve o no, ¿no? Entonces, ¿qué debemos evaluar cuando ya realmente tenemos este accidente ocupacional? Debemos evaluar la profundidad, el instrumento si el instrumento con el que tuve contacto y me causé esta alteración de, de, de la piel, ¿no? De la integridad de la piel, si estuvo contacto este objeto con alguna secreción o no.
¿no? Porque de acuerdo a eso es que se evalúa y de acuerdo a ello es que se indica si vas a recibir o no la profilaxis. Si la aguja estuvo en arteria o estuvo en vena, si es que tienes esa información, si la aguja con lumen o que le llamemos usualmente si es una aguja hueca o no, ¿no? La cantidad de ese volumen de fluido, porque a veces son agujas que son, de repente sí es una aguja hueca, pero no tuvo contacto con ninguna secreción, tú tienes esa certeza, ¿no? También la duración de la exposición. ¿Cuánto de exposición tuviste a ese fluido contaminado, ¿no? Y también, si es que tienes la información del paciente fuente, el paciente o el paciente fuente es de quién fue ese fluido corporal, ¿no? Entonces, usualmente se le toma muestras cuando hay un accidente ocupacional y si conoces al paciente fuente, es decir, estabas, no sé, realizando una curación o colocando una vía endovenosa, periférica o CBC, no sé, y tú tuviste en ese momento que estabas atendiendo a ese paciente que tú conoces, que es, o sea, ese paciente fuente es conocido, entonces sabes de quién es esa secreción, entonces ahí es donde proceden a hacer los exámenes de laboratorio al paciente fuente y donde definen su carga viral o no, o si tiene alguna enfermedad. Pero muchas veces no tienes a ese paciente, no conoces de quién es aguja porque a veces te accidentas, pero no necesariamente tú utilizaste esa aguja o ese bisturí. Entonces ahí se llama que el paciente fuente es desconocido. Entonces ahí se sospecha que ese paciente fuente tiene una alta carga viral. ¿Qué infecciones pueden ser causadas por accidentes punzocortantes? Miren, ahí pueden observar durante la atención de los pacientes, durante el laboratorio y durante este laboratorio autopsia, ¿no? AP significa durante la atención de los pacientes y LA durante el laboratorio autopsia. Ahí tienen un check para que puedan observar. Miren, durante la atención de pacientes, hepatitis B, hepatitis C, VIH, herpes, ¿no? Malaria o tuberculosis, bueno, si es que está en una zona endémica, pues, ¿no? Y los demás que son por laboratorio o autopsia. Entonces, podríamos decir, miren, que alrededor de 20 patógenos pueden ocasionar enfermedades ocupacionales por agentes biológicos, ¿no? Mediante transmisión hemática que está expuesta el personal de salud en sus actividades diarias. Y donde, según lo que yo ya les he venido relatando, la hepatitis B es la infección más frecuente, pero la única que cuenta con vacunación entre otras enfermedades transmisibles como VIH, hepatitis C o la malaria del herpes. La única la más frecuente es la hepatitis B, pero gracias a Dios hay la vacunación, pero ahí es donde vamos a hablar más adelante porque es importante que un personal de salud mínimamente tenga este, sus 3 dosis de la vacuna de hepatitis B como manera de protección a estos accidentes que sufrimos en el trabajo. Y también tendría que hablarles de la profilaxis, pero para poder hablarles de la profilaxis y sustentarles el tiempo en el que se debe tomar, sí, es importante mencionarles cómo es que actúa el virus desde que ingresa al cuerpo, ¿no? Supongamos que tuviste tu accidente ocupacional hoy, no sé, son las 5 de la tarde. Entonces, he visto casos donde a veces el personal dice, ah, no, ¿qué me va a pasar con hincarme o con cortarme, ¿no? Entonces, uy, un ratito. Entonces indica, y no lo notifica, ¿no? Pero después de repente conversando con uno de sus compañeros, dice, oye, tuve un accidente punzocortante, o alguien le dice, notifícalo, por favor, pero ya pasó más de 3 días. Entonces nosotros les explicamos que usualmente la profilaxis post-exposición, ¿no? Para un agente patógeno de la sangre, pues siempre, y de acuerdo a la norma, es dentro de los 3 días o hasta las 72 horas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque es importante, o sea, para nosotros medir nuestro riesgo como personal de salud, es importante que ustedes sepan por qué. Entonces, el riesgo estimado de transmisión de VIH por exposición percutánea de una sangre infectada oscila en 0,2 a 0,5%. Y posterior a esta exposición en membrana mucoso-conjuntiva es de
0,09%. Entonces, miren, ahí les he graficado, bueno, es una gráfica también de nuestro médico infectólogo. Entonces ahí les he puesto el VIH, ¿no? En 24 horas el virus del VIH que ingresa a tu torrente sanguíneo llega hasta las células TARP. Luego de esas 24 horas, cuando ya está el tercer día, ya llegó a nódulos linfáticos. En manera práctica se podría decir de que en cuanto tú te sucede el accidente ocupacional por punzocortante, exposición a fluidos corporales, inmediatamente no ves, me dijeron a las 72 horas fue el tercer día. No, a 72 horas es el rango máximo, pero deberías notificarlo y notificar a tu jefe y ir al programa de VIH o infectología según lo que indique tú, porque ya cada hospital tiene su programa de atención, cada centro médico. Y si desconoces, pues tu jefe inmediato te debería orientar, o epidemiología, o el área que corresponda, o salud ocupacional, que tienes que recibir cuanto antes. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa, el virus se va diseminando en todo tu cuerpo. Y cuando llega a nódulos linfáticos, que son en las 72 horas de plazo, es que ya el virus se diseminó y ya no, o sea, no te haría ni bien ni mal tomar la profilaxis post-exposición porque ya el virus ya llegó a nódulo linfático, ahí ya no va a hacer efecto. Es por eso que no debes esperar. Me accidento, inmediatamente lo debo reportar y por lo tanto debo recibir, si es que me corresponde, ¿no? Mi tratamiento profiláctico, que es gratuito, que lo da a través de la estrategia de enfermedades de transmisión sexual VIH, ¿no? Es gratuito, es un frasco con 28 días de tratamiento, ¿no? También es importante que ustedes conozcan el virus de la hepatitis, que en lo que hablábamos anteriormente veíamos que el mayor porcentaje de infecciones cuando hay exposición a agentes patógenos es por el virus de hepatitis B. Entonces, este riesgo está relacionado con la presencia del antígeno de este virus, siendo así que se estima que hay un 22 a 31% de riesgo para desarrollar esta hepatitis clínica, siempre y cuando el caso fuente, si es que lo conoce, o no tiene un antígeno de superficie positivo a un examen de laboratorio, ¿no? Entonces, muchas veces la transmisión ocupacional del virus de la hepatitis ocurre sin antecedente de lesión cutánea. Miren, escúchenlo bien lo que yo les explicaba, de que a veces tenemos una herida, no necesariamente nos hacemos la apertura de la piel en el momento de la atención, pero sí, de repente tenemos una herida, una lesión percutánea fuera de la institución y estamos expuestos directamente o indirectamente a fluidos que se inoculan a través de esa apertura de la piel, ¿no? Por eso les hablamos acá de abrasiones, raspones, quemaduras o cortaduras, ¿no? O superficies mucosas, teniendo en cuenta también que esta hepatitis B puede permanecer intacto en la sangre seca a temperatura ambiente hasta un promedio de 7 días. Por eso es que cuando de repente brindamos las capacitaciones de prevención y control de infecciones en el que están incluidas estos agentes patógenos de la sangre, siempre les mencionamos qué tan importante es el personal que hace la limpieza y desinfección de superficies, no solo para el paciente, sino para el personal de salud. ¿No? Quien está a cargo de pisos, paredes, ventanas, no siempre es el personal de limpieza, y quien está a cargo de la limpieza y desinfección de todo lo que es la unidad del paciente y su entorno es el personal técnico. Pero a veces no tomamos la conciencia de qué tan importante es esta limpieza y desinfección para todos los que estamos en una institución hospitalaria, a manera de prevenir estas infecciones por virus o bacterias. Bien, entonces ustedes se preguntarán, ya hemos hablado de la epidemiología, de cómo puede suceder el caso, de qué virus estamos expuestos, pero ahora ¿qué hago, no? ¿Qué es lo que hago? Usted me ha dicho que tengo que notificar, correcto, tienes que notificar, pero inmediatamente ¿qué hago? ¿Qué debo saber que tengo que hacer? Entonces, miren, ahí les he puesto, bueno, hay unos pasos ahí bien sencillos que les voy a explicar. Miren, primero, lavar la herida. Como toda hay apertura de piel, tienes que lavar la herida. Y si es si hay abundante sangrado, pues lo ideal es, como le llamamos, como podríamos que a veces le llamamos ordeñar esa sangre que está saliendo, que usualmente los accidentes por punzocortantes son en los dedos de la mano dominante.
Entonces, si te sucediera en tu mano derecha, en pulpejo de tu dedo, puedes presionar como si quisieras, bueno, la mayoría son acá de enfermería, como si quisieras sacar una gota para tomar un hemoglocutex. Entonces, lo que harías es estreñir o presionar para que esa sangre que está, como se dice, casi en la superficie de la piel, pues salga y elimines la mayor cantidad de probables virus que se hayan introducido, ¿no? Si tienes la posibilidad de lavar con abundante agua y jabón y dejar correr la sangre o estreñir, ¿no? Registrar el accidente, lo primero que se tiene que hacer es atender esta situación de urgencia o emergencia, dependiendo de la profundidad de la lesión, ¿no? O de la exposición. Entonces, siempre hay alguien que está a cargo de tu turno, entonces tiene que ayudarte en registrar el accidente, ¿no? Siempre hay una ficha de notificación de accidentes por punzocortantes y inmediatamente deberían, si tienes al paciente fuente, pues avisar para que en emergencia o el programa de VIH o el infectólogo, quien te atienda en tu institución de por otro flujograma, pues si tienes al paciente fuente, le tomen la serología al paciente fuente para que eso sirva de una orientación al médico que te atienda para que decida si te administra o no el tratamiento profiláctico. Si es que no tienes el paciente fuente, obviamente primero atienden la situación de emergencia y luego ya el médico te indica que tus exámenes de laboratorio, ¿no? Para que te tengan, así como hablaban de los exámenes médicos ocupacionales, que hay un basal, que hay un intermedio y hay uno final o cuando terminas de laborar, para que tengan cómo ingresaste a ese trabajo, igual es en una exposición ocupacional por accidente punzocortante. Tenemos que tener un basal de cómo estás en el momento que sucedió el accidente, ¿no? También en el programa de VIH o el médico infectólogo o el médico que te atienda, pues te va a dar una consejería, ¿no? La consejería es que te va primero a preguntar, este, si tienes las dosis de tu vacunas o no, si has tenido actitudes o acciones de riesgo previas a ese accidente punzocortante. Y bueno, y te hace una serie de preguntas que son confidenciales, obviamente. Luego, de acuerdo a ese cuestionario, de acuerdo a esa evaluación, el médico evalúa la profundidad de la herida, si el paciente fuente estuvo contaminado o si es desconocido y hay alta probabilidad que sea contaminado. La profundidad de la herida es moderada, grave, pues obviamente decide darte tu tratamiento profiláctico. Muchas otras veces sucede que a veces la lesión, por eso el que evalúa es el médico, que es el que indica finalmente la profilaxis. Entonces, muchas veces sucede que la aguja no es hueca, entonces, y que no estuvo en contacto con ninguna secreción, porque a veces es solo una aguja de tratamiento. Entonces, el médico evalúa todas esas condiciones de riesgo y probablemente indique que no es necesario un tratamiento profiláctico, todos tus exámenes de laboratorio y te hacen un seguimiento, ¿no? Y también si es que, como les mencionaba, se pregunta si es que si tienes tu carnet de vacunación completo, sobre todo el de hepatitis B. Si es que lo tuvieras, genial. Si es que no, bueno, inician con tu vacunación de hepatitis B, que esa es la indicación. Te hacen una evaluación dentro de los exámenes de antígeno de superficie para hepatitis B y de acuerdo a esos exámenes, pues te pueden indicar la administración si sale de inmunoglobulina, ¿no? Que eso se te puede administrar dentro de la primera semana. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, no? A manera de resumen. El personal expuesto debe lavarse de inmediato con agua y jabón, permitiendo fluir la sangre libremente. Usualmente se indica, ¿no? Si es sangre abundante de 2 a 3 minutos, irrigando membranas con agua limpia, estéril o salina. Eh, Pruebas diagnósticas, el personal va usualmente de su estado serológico, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, ¿no? Y sí es importante, como les he estado mencionando, conocer el caso fuente para que puedan conocer su estado serológico y poder indicar o no la profilaxis post-exposición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que evalúa el médico? El médico evalúa primero si el accidente ocupacional es severo. Ahí ve la profundidad, las condiciones de cómo se dieron el accidente.
También evalúa el caso fuente, si es un caso fuente que tiene VIH o tiene algún factor de riesgo para VIH, ¿no? Si el accidente ocupacional ocurrió en un servicio donde se atiende pacientes con VIH también, ¿no? También puede pasar que hay un caso fuente desconocido, ¿no? Que no se puede ubicar al paciente o que el paciente falleció o que el accidente ocurrió con un dispositivo de procedencia desconocida, como les mencionaba, ¿no? También puede pasar un accidente ocupacional severo, que la lesión producida sea por aguja hueca, una herida profunda, que hay sangre visible en ese dispositivo con el que te causaste esa lesión, ¿no? Que la aguja utilizada estuvo en arteria o vena del caso fuente, ¿no? O que hay una salpicadura de gran volumen de líquido, ¿no? Biológico, y que ha entrado en contacto con mucosas o con piel no intacta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué decide ahí el médico? Si tiene todas estas condiciones, decide iniciar la profilaxis post-exposición, el cual se debe iniciar, como les mencionaba, lo antes posible y siempre dentro, antes, de preferencia desde el momento que sucede el accidente, que tienes exposición a materiales infectantes o potencialmente infectantes. Y la profilaxis post-exposición es triple en todos los casos, significa que tú recibes 3 medicamentos en uno, ¿no? Que ahora es una sola cápsula, que ya luego voy a explicarles. Y también para esta profilaxis post-exposición, no solo es importante que la recibas y que lo tomes de acuerdo a la indicación del médico, sino también es importante tus controles, ¿no? Cuando tú recibes la primera atención médica, no sé, bueno, lo que yo he visto en la mayoría de programas de VIH, que es ahí donde hacen sus controles, es que les dan una tarjeta en la cual les ponen, así como de repente cuando hacíamos en algún momento hemos rotado, trabajado en inmunizaciones, que les damos a la mamá el carnet de vacunación del niño con lápiz, ¿no? Con la próxima fecha que te toca tu control, igualito, iguales hacen. Entonces, miren ahí los controles, es a las 6 semanas que te evalúa el médico, ¿no? Al tercer y sexto mes de exposición. Es decir, que dentro de los 6 primeros meses post-exposición tienes tú 3 controles. Y debes acudir, porque usualmente lo que pasa con el personal de salud es, no, ya tomé, me siento bien, a las 6 semanas que acudes a tu primer control, el médico te dice, está normal tus exámenes de laboratorio, entonces te confías y dices, no, ya tomé mi tratamiento, está negativo, ya no vuelvo. Entonces lo que sucede es que solo acuden a la primera cita y ya luego al tercer y sexto mes ya no acuden, ¿no? Entonces, porque ese tercer y sexto mes también evalúan signos y síntomas de alguna infección y si es necesario te tienen que hacer tus controles de laboratorio, ¿no? No sé si logran ver ahí, he capturado la pantalla de lo que indica la profilaxis post-exposición ocupacional VIH, que está en la normativa actual de del programa de enfermedades de transmisión sexual y VIH, si no me equivoco, se actualizó el año pasado, donde ahí está el esquema, la dosificación y las observaciones, que usualmente son tenofovir, entricitabina, lopinavir, ritonavir, ¿no? O tenofovir, entricitabina y darunavir, ¿no? Ahí con sus dosificaciones exactas. Ahora las profilaxis, a diferencia de años, bueno, muchos atrás, pues tenías que tomar una pastilla por cada concentración de medicamento, pero ahora ya es una sola pastilla de las 3, ¿no? Les he colocado flujograma, que se planteó en la institución donde trabajo actualmente, donde qué deberías hacer, ¿no? ¿Qué deberías hacer ante un accidente a manera de resumen, ¿no? Primero preguntarme, ¿tuve un accidente por exposición a agente patógeno de la sangre, por cortante, ¿no? ¿Qué tipo, no? ¿Qué tipo de exposición tuve? Si es la piel intacta, si es la piel no intacta,
porque a veces puedes tener el contacto con la aguja, pero finalmente no te logra lesionar porque estuviste con guantes, entonces el guante te protege. Entonces finalmente es una piel intacta, entonces ahí lo que procede, de todas maneras, es el lavado inmediato con el jabón, la consejería, pero el médico usualmente no indica tratamiento, solo que hay otras condiciones, ¿no? Si es una piel no intacta, es un lavado inmediato con el jabón, sin restregar, permitir fluir la sangre 2 a 3 minutos. Si hay exposición a mucosas, lavado inmediato también con agua y jabón. Y luego informar inmediatamente a tu jefe inmediato, si tuvieras asistente social o médico ocupacional, a quien corresponda, ¿no? La notificación la puede ser verbal, electrónica, por WhatsApp, esa es la notificación que deberías realizar. También podemos tener en la parte derecha un accidente severo ocupacional, donde la lesión producida por una aguja hueca es una herida muy profunda. La sangre está visible en el dispositivo, ¿no? O sea, la sangre al que tú, antes de poder ocurrir el accidente. La aguja utilizada, estuvo en contacto con una arteria o una vena del caso fuente. Las salpicaduras de gran volumen de líquido, o sangre, que entra en contacto con mucosas o piel no intacta. Entonces, luego de eso, notificas a tu jefe inmediato, asistente social, pides a la persona que está de turno contigo que realice, ¿no? Y dependiendo de la institución o cómo son sus flujos de atención, puedes tener, también hay ciertas condiciones, sobre todo porque a veces los programas preventivos funcionan solo de lunes a viernes, algunos, otros de lunes a sábado, pero no atienden domingos, feriados, noches, ¿no? Entonces ahí a veces hay dificultades que no hay los flujogramas establecidos. Entonces ahí pasamos a la segunda parte de ese flujograma, donde si vas en el turno donde atiende el programa, supongamos, de VIH o infectología, pues que van a proceder a hacer ahí es llenar la hoja de notificación del accidente punzocortante, ¿no? Y lo envían a epidemiología, salud ocupacional, a quien corresponda según la implementación que tengan en su institución, ¿no? Y el médico debería hacer una historia clínica detallada, ¿no? En el caso que en el anterior les planteaba, en esta parte de acá, si ocurre en la tarde, en la noche o feriado, entonces pasamos a la siguiente parte. Entonces deberían atenderte si no está funcionando el programa, no hay este consultorio de infectología, pues deberían atenderte en emergencia, ¿no? Y emergencia debería realizar el médico de emergencia, debería realizarte, ¿no? Igual, llenar tu hoja de notificación del accidente, ¿no? Luego, en el día laborable, ya lo notifica inteligencia sanitaria, epidemiología o salud ocupacional, hacer su historia detallada y luego citarlo, para cuando ya esté atendiendo el programa de VIH, ¿no? Entonces, ¿qué hace en ese momento? Cualquiera de las situaciones que se presenten, tanto en el programa o en el servicio de emergencia, inician el tratamiento, pero también te solicitan exámenes, ¿no? Al caso fuente y al trabajador, exámenes, por ejemplo, como para virus de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C, ¿no? También al trabajador, adicional a ello, esos exámenes son tanto para el caso fuente del trabajador, también se le indica hemograma, función hepática y renal, ¿no? El médico usualmente cómo debería decidir, aunque es criterio igual médico, pero según la norma técnica indica, pues si el caso fuente es negativo, entonces no deberían iniciar tratamiento profiláctico. O si ya lo iniciaron y los resultados están después, pues en cuanto tengan el resultado deberían suspenderlo, ¿no? Si el caso fuente es desconocido, el caso fuente es VIH sintomático, el caso fuente es VIH sintomático, SIDA, pues deberían proceder con el esquema principal de la profilaxis para VIH y para hepatitis, ¿no? En este caso, el esquema principal para VIH sería lo que les mencionaba, tenofovir, lamivudina y dolutegravir, ¿no? Una tableta cada 24 horas por 4 semanas, ¿no? El inicio, como les vuelvo a recalcar, debe ser de inmediato y hasta las 72 horas de ocurrida la exposición. Para hepatitis B, ¿no? Si es que de repente no tuviste tus dosis de vacuna de hepatitis B y te hacen tus exámenes de antígeno de superficie hepatitis B y sale
este, bueno, negativa, pero que no ha recibido, no tienes la inmunidad para hepatitis B, pues proceden a administrarte, lo que deberían proceder es administrarte una dosis única de inmunoglobulina humana para hepatitis B, que es 0,06 miligramos vía intramuscular por kilo de peso, ¿no? De preferencia dentro de las 48 horas y hasta los 7 días, como les indicaba. O sea, para ello hay un poquito más de plazo que es hasta una semana, ¿no? Entonces, a cada manera de refuerzo, dice el usuario que no cuente con las vacunas, se procederá a vacunar mínimamente tétano, difteria y hepatitis B, y posteriormente se debe realizar las serologías para VIH a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses post exposición. Si es que tuvieras una asistencia social, debería realizarte la consejería, apoyarte en el seguimiento, en el cumplimiento de la atención, ¿no? Entonces, es responsabilidad de todos y de la institución y del propio profesional, o bueno, de la institución es garantizar la gratuidad del tratamiento, porque el tratamiento es gratuito, las pruebas, los exámenes, ¿no? El laboratorio y las atenciones, post-exposición y seguimiento, todo está dentro del programa de VIH. Entonces, ya hemos hablado qué es lo que debemos hacer ante un accidente punzocortante, pero se preguntarán, no sabemos los factores asociados, sabemos los factores de riesgo, sabemos los porcentajes, pero ahora cómo lo evitamos, ¿no? No solo actuar, no solo controlar, ¿no? Pues siempre hablamos de prevención y control de infecciones. Entonces, lo que les hemos hablado anteriormente es saber la situación actual, pero les he hablado más del control, es decir, cuando tú ya tienes el incidente o el accidente y qué debes hacer, ¿verdad? Recibiendo tu profilaxis. Pero sí me parece importante que debemos hablar de la prevención. ¿Cómo prevenir estas lesiones? Entonces, debemos eliminar el peligro, suprimir de repente inyecciones innecesarias o administrar tratamientos por otras vías, es decir, de repente comprimidos, inhaladores, si es que es necesario, ¿no? Emplear medios técnicos de reducción de la exposición, es decir, pueden usar, cambiar, ¿no? De repente acá hay muchas coordinadoras de enfermería o jefes de enfermería que usualmente hacen sus requerimientos de los insumos que necesitan, sobre todo en coordinación con farmacia. Entonces ahí siempre prever, sabiendo esta situación, de que si hay la opción, hay en el mercado agujas retráctiles o, por ejemplo, personal de laboratorio, ¿no? Que usa sus vacutainers y que el tubo que contiene el vacutainer, hay opción de que sea de exposición de aguja automática o desenroscable que el personal tiene que manipular, pues siempre elegir el que te evite esta exposición a pinchazos, es decir, o lo que se hace en vacunas, ¿no? Que hay las jeringas retráctiles y en otros casos que hay las de expulsión automática de aguja, ¿no? Y siempre que deben contar con recipientes rígidos de acceso al personal de salud, es decir, que esté lo más cercano, este, cercano a donde realizan el procedimiento de exposición a punzocortantes, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces también cuando hacen los requerimientos, a veces el proveedor te dice, yo tengo cajas de punzocortantes de 20, 40 litros, ¿no? Porque de repente es el que menos sale, pero hay en el mercado contenedores de punzocortantes hasta de 1 litro que son pequeños, que se pueden llevar en el cochecito de administración de tratamiento, de curaciones, ¿no? O es fácil que lo lleves en tu bandeja para tratamiento. Entonces, es importante de que se tenga estas consideraciones, ¿no? Aplicar las medidas de reducción relacionadas con las prácticas de trabajo seguras, ¿no? Evitar el reencapsulado, reencapuchado de agujas, respetar el límite, el llenar el recipiente del contenedor rígido, recuerden que siempre es 3/4 partes y luego sellarlo inmediatamente, ¿no? Siempre tener recipientes para eliminar de las manos y de los ojos del personal para que los puedan ubicar, ¿no? Utilizar siempre equipos de protección personal. Recuerden que los guantes es una barrera de protección personal, sobre todo de las manos.
¿verdad? Entonces, siempre que vamos a estar expuestos a fluidos corporales, debemos utilizar, o sea, es decir, no utilizarlo para decir, ah, no, yo estoy con mis guantes y con un par de guantes estoy todo el turno, no. El guante es una protección para cada procedimiento que yo hago. Inmediatamente termina el procedimiento, debo desecharlo y lavarme las manos o desinfectarme según corresponda, ¿no? También si estamos expuestos a salpicaduras, como les mencionaba, pues debemos usar gafas de protección, porque recuerden que en los ojos hay mucosas y por ahí también pueden ingresar las salpicaduras, mascarillas, batas, todo debemos utilizar. Todos esos equipos de protección personal que en la mayoría de las instituciones las tienen, pues deben utilizarlos, ¿no? Porque a veces dicen, no, me da calor, que no me gusta, que no quiero, entonces debemos utilizar esos equipos de protección personal de manera adecuada, segura. Entonces, estas medidas administrativo, ¿no? Que se pueden hacer este carácter administrativo y relacionadas a esta práctica del trabajo, se ha constatado y pueden ustedes buscar estudios de se ha constatado que reducen todas estas medidas que parecen simples, que esto se pueden hacer desde una jefatura de enfermería, desde una coordinación, o sencillamente si eres parte de los requerimientos o parte de tu servicio y puedes recomendar, ya que has recibido la capacitación, pues reducen estas lesiones hasta un 80%, ¿no? Que son cosas prácticas y sencillas, ¿no? Entonces, en esta prevención de pinchazos incluye estas medidas de ingeniería, pero también incluye medidas como el entrenamiento, como lo que están recibiendo ahora, entrenamiento en prevención de accidentes punzocortantes, la sustitución, lo que les mencionaba, sustitución de objetos punzocortantes, con controles de ingeniería, que es lo que les hablaba anteriormente, ¿no? Hay agujas con dispositivos de seguridad universales y la utilización de equipos de protección personal, la segregación correcta de los punzocortantes en los recipientes rígidos y algo importante, mire, que no usualmente lo tomamos como una prevención, decimos que sí, que porque me indican que me vacune o no, y recuerden que es cada 10 años. Entonces, esta implementación de inmunización contra hepatitis B en los trabajadores de salud. Yo inclusive a veces les comento, ¿no? Cuando a mis colegas cuando van a hacer, son jefes o van a hacer alguna convocatoria. Entonces digo, por ahí induzcan o pidan, así como se les pide a los internos, que el personal nuevo que ingrese, pues tenga su carnet de vacunación completa a manera de prevención, ¿no? Entonces, para ir terminando, recuerden que, como les he expuesto a lo largo de estos minutos, alrededor del 80% de los pinchazos con agujas se pueden prevenir, como con agujas con dispositivos de seguridad, lo que sumado a una educación al personal de salud y el control de las prácticas de trabajo, pues pueden reducir las lesiones en más de un 90%, ¿no? Por mi parte, eso